Hoy es jueves. ¿Qué hacemos los jueves? Los jueves hacemos pues una charla con nuestro especialista en psicología, el doctor Hugo Rojas Carranza, quien nos recuerda que este 1 de octubre se conmemoró el Día del Adulto Mayor. Es una fecha internacional, porque cada vez la población va envejeciendo más y más personas adultas, y los adultos pues no tienen que estar encerrados, los alumnos no tienen por qué estar postergados, y sobre eso vamos a hablar sobre la abuelitud y más detalles con el especialista. Don Hugo Rojas, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Oscar, buenas noches a los televidentes. Sí, es cierto que el 1 de octubre se celebró a nivel mundial el Día del Adulto Mayor. Esta edad es la última etapa del ciclo vital en donde las personas generalmente nos encontramos ya en nuestro ocaso. Es la última etapa de vida, pero no por eso tiene que entenderse como que la adultez mayor es una enfermedad, es una condición, es una etapa. Esta etapa generalmente coincide con la abuelitud, u otros también dicen abuelidad. La abuelitud, el ser abuelo, es muy importante en las sociedades desarrolladas, civilizadas como la nuestra y las que existen en el mundo. Entonces los abuelos debemos tener un papel importante. Sin embargo, hay escenarios variados en nuestra misma sociedad donde a veces se confunden estos roles. A veces el abuelo que acoge a un hijo con su nieto es de alguna manera utilizado por este nuevo padre, y al final le dejan pues el encargo de criar, alimentar, cuidar, organizarle la vida al niño, cosa que no es así. En este sentido hay una suerte de no entendimiento y de abuso de la confianza que a veces extiende el abuelo. Pero en otros casos también hay escenarios en donde los abuelos se entrometen demasiado en la crianza de los hijos. A veces quieren desacreditar incluso a los propios padres tratando de corregirlos impertinentemente, cuando eso lo pueden hacer de manera privada, de manera muy individual, ¿no? Pero por otro lado también hay escenarios en donde los abuelos son maltratados por los hijos, por los nietos, por la sociedad en general, porque ya lo consideran gente en edad donde se puede descartar, gente que tiene debilidades, enfermedades, gente que propende a tener una serie de dificultades. Sin embargo, esto como para un poco ilustrar a los propios viejos como yo, pero también a los más jóvenes, a los adolescentes y a los niños, tengo que decirles lo siguiente: nunca olviden que si persisten en su vivencia, si existen todavía, más tarde, un poquito más temprano, un poquito más años, van a llegar a la vejez. Y si es que no hay inconveniente, van a ser abuelos también. Por eso es importante ser considerados con las personas mayores, es importante respetar a los mayores para que también eso después se retribuye en respeto para con ellos mismos. Por estas condiciones es que nosotros planteamos 10 razones para una buena abuelitud. ¿Eso qué quiere decir? Para jugar un buen papel. En primera instancia, uno, lo digo, que es reconocer nuestra importancia. En las sociedades desarrolladas, civilizadas como la nuestra, es importante el papel del abuelo. Es importante que los hijos reconozcan a ese papá que es abuelo lo que puede aportar para con él mismo y para con su nieto. Para los nietos del mismo modo es importante ver a un adulto mayor referente, firme, sano, creativo, lleno de experiencia, que cuente una serie de vivencias como referente para el hijo y para el nieto también. Asimismo, los abuelos tenemos que ser gente asertiva, ¿no? En el hogar, en el espacio donde nos encontremos. No podemos ser desasertivos, no podemos ser gente que reste, que divida.
si en un hogar nos van a acoger nuestros hijos, temporalmente, permanentemente o situacionalmente, creo que nosotros tenemos que ir a sumar y a multiplicar. Los viejos tenemos que ir a sumar y multiplicar. No podemos ir a dividir, no podemos ir a restar, no podemos complicar las cosas dentro de una dinámica que se ha establecido dentro de ese hogar. Asimismo, tenemos que ser gente, personas que tengamos una vida organizada, ¿no? Nosotros, cierto, dormimos menos tiempo que los jóvenes, menos tiempo que los niños, pero podemos sacarle, creo que provecho a ese tiempo de más que podamos tener en la lectura, en ordenar nuestra propia vida, nuestras actividades, que no trastoquen y que no afecten la dinámica del hogar que nos está acogiendo. Asimismo, dice que es bueno que nosotros como abuelos estimulemos el respeto y también respetemos a los jefes de hogar. Eso es muy importante. No porque sea papá de mi hijo, que es padre también, voy a quitarle autoridad. Porque tengo alguna información mayor, creer que sé más que él y por lo tanto desacreditarlo. No tiene que ser así. Más por el contrario, no solo que tengo que respetar a los jefes de hogar, esposo, esposa, ¿no? Hija, nuera o hijo, yerno, hija, yerno, sino también enseñar a mis nietos, a los nietos, a que respeten las directivas, las decisiones que los padres han dado. Nosotros no podemos ir a conflictuar a un hogar, más por el contrario, tenemos que ir a sumar. Asimismo, tenemos que darnos tiempo, de manera especial, y eso es lo que a veces quieren los chicos, pues, para el momento de ocio de los chicos. Creo que nosotros nos complementamos de buena manera con los niños, saliendo al parque, cuando estos van a pasear con su bicicleta, con sus triciclos, con sus patines, etc. Más aún, sabiendo que en esos horarios, a veces entre las 3, 4, 5, 6, los papás aún están trabajando. Entonces nosotros, por un lado, somos una posibilidad de distracción para los chicos, pero por otro lado también somos una suerte de tranquilidad para los papás de estos nietos a los que nosotros vamos a distraer, salir en su momento de ocio. Asimismo, es bueno que los abuelos, los viejos como yo, practiquemos la lectura dentro del hogar. Esto va a servir como referencia para los chicos. Además de esta lectura que hacemos individualmente, también compartir lo que hemos entendido. Y creo que esto va a distraer y va a hacer que los hijos disfruten, los nietos disfruten estas narraciones, estas explicaciones, a lo mejor incluso con creatividad complementar lo que el cuento dice originalmente. Asimismo, dice que tenemos que procurar, dentro de lo posible, ser independientes. Nosotros no podemos ir a una casa, por más invitados, por más que nos estén acogiendo de buena manera, así sea de manera permanente, a trastocar todo un orden establecido por nuestros hijos que nos están acogiendo en el hogar. Tenemos que procurar autovalernos por nosotros mismos, tener un horario de higiene que no choque con el horario de los hijos que salen a trabajar, de los chicos que van al colegio, de repente hacerlo un poco antes, a lo mejor colaborar en hacer el desayuno, a lo mejor colaborar en comprar el pan, a lo mejor, la limpieza de ciertos espacios, etcétera, etcétera. Y sobre todo, autoabastecernos, es decir, lavar nuestra ropa, ordenar nuestra ropa, atender nuestro dormitorio, ordenarlo, y si podemos incluso ayudar a nuestros nietos a que hagan sus cosas dentro de su propio dormitorio, qué mejor. Asimismo, dice estar siempre dispuestos a ayudar en la dinámica del hogar. Si nuestra hija o nuestro yerno o viceversa van a hacer mercado, ¿por qué no contribuir con ellos? ¿Por qué no decirles que lo podemos ayudar? Más aún si llevamos a nuestros nietos, para que ellos también vayan viendo, vayan aprendiendo, vayan ganando experiencia en estas cosas. Finalmente, es importante decir lo siguiente.
no pretendamos sustituir a los papás en el rol de educar a los hijos. Ellos tienen su propia dinámica, ellos tienen su propia norma, ellos tienen sus propias pautas. Lo que nosotros tenemos que hacer es contribuir a ejecutar, a implementar esas decisiones, esas pautas, esas normas. Y si nosotros vemos alguna contradicción, no está mal que llamemos a un espacio, de repente privado, a nuestra hija o a nuestro hijo, persuadirlos, sugerirles, recomendarles, más no imponerles, porque es una descortesía que nosotros, siendo invitados de ese hogar, pretendamos imponerle sobre pretexto de que somos mayores, y como mayores alguna gente piensa que todo lo sabemos. Eso no es cierto. Hay cosas que perfectamente podemos aprender incluso de nuestros nietos, y por qué no de nuestros hijos, si viven otros tiempos. Hay información, las TICs de alguna manera han cambiado la mentalidad de la gente. Entonces hay datos, hay información en donde los chicos, siendo nuestros nietos muy menores, nos pueden enseñar, y a lo mejor información que nos van a alcanzar de buena manera. Entonces hay que ser también de mente abierta para nosotros aportar, pero también para nosotros recibir los aportes que nos hacen nuestros propios hijos, incluso nuestros propios nietos, en algunos aspectos en donde desconocemos. Entonces la modestia, la humildad no nos va a hacer perder autoridad. Y para ejercer la autoridad no hay que ser groseros, gritones, mandones, simplemente hay que ser, saber persuadir, saber sugerir, saber recomendar, y seguro esto va a ser bien acogido. Finalmente quiero terminar diciendo, para los chicos, los niños, los adolescentes, desde estas edades, desde la niñez, desde la adolescencia, desde la adultez joven, tienen que ir de alguna manera organizando ya su vejez, porque la vejez es como la casa del jabonero, el que no llega resbala, si es que no te mueres antes. Por lo tanto, niños, jóvenes, adolescentes, hay que, creo que, aprender a respetar a los viejos, considerarlos, porque también ustedes van a pasar por esa etapa, y desde ahora creo que hay que organizar previsionalmente nuestra edad. Es decir, hay que guardar pan para mayo, porque no va a hacer falta cuando ya seamos viejos, cuando ya no podamos caminar, cuando de alguna manera estamos limitados físicamente. Ese es el mensaje de esta semana que hemos querido expresarles a todos. Gracias por esta oportunidad. Bien, esta participación entonces de nuestro especialista en psicología, el doctor Hugo Rojas Carranza. Usted lo puede ubicar en el Instituto Vivir, frente al Poder Judicial, en el segundo piso. Ahí hay un pool de profesionales que están comandados por nuestro especialista, y a través de las redes sociales, ahí está el número telefónico también, una llamadita, una consulta. El doctor está siempre apto para poder darle un apoyo, una ayuda, una orientación, una palabra de aliento cuando usted así lo necesite. Muchas gracias, doctor. Gracias, Oscar. Buenas noches a ti y a todos los televidentes.